Luis Enrique, actual entrenador de la selección española, es un entrenador que yo considero que es de los mejores del mundo y debido al estilo de juego que tenemos, pues básicamente creo que es el más ideal que podríamos tener. Luis Enrique antes de entrenar a la selección española entrenaba al Fútbol Club Barcelona y del Barça salió de una manera un poquito mal porque pues a fin de cuentas el trabajo de Luis Enrique tuvo un cierre que pienso yo que no es nada digno de lo que es su nombre y de lo que era aquel Barça. Luis Enrique es un entrenador maravilloso en muchos sentidos de la palabra, pero estamos hablando de que Luis Enrique pues tuvo algunos problemas en el Barça y debido a todo esto pues su Barça se vino para abajo. Luis Enrique, como lo digo, es un entrenador que a mí se me hace maravilloso, es un entrenador que domina todo lo que tiene que dominar un entrenador y para mí los buenos entrenadores son aquellos que a sus jugadores le sacan todo el rendimiento posible, se atiñen a un estilo de juego y por supuesto que dan proyecto. Y Luis Enrique cumple todas y cada una de estas características en específico, además de que es un entrenador que sabe de sobra muy bien cómo gestionar el grupo y es un entrenador que pienso yo que tiene unas características maravillosas. A mí personalmente se me hace un gran entrenador, se me hace de los mejores y por supuesto en el Barcelona pues lo demostró, ¿no? En su primera temporada un triplete exactamente igual que Guardiola y por supuesto ya después más tarde quintuplete, que casi llega a sextete. Luis Enrique sacó todo lo necesario de sus jugadores, sin embargo, entonces ¿por qué si Luis Enrique es un gran técnico y hizo un gran trabajo, por qué salió del Barcelona? ¿Por qué Luis Enrique se fue del Barcelona? Bueno, yo tengo mi propia versión, mi propia hipótesis, mi propia versión de los hechos de por qué Luis Enrique se fue del Barcelona. Luis Enrique llegó para la temporada 2014-2015 al Barcelona y venía al Barça de una temporada 2012-2013 más o menos regular, ganó la liga con 100 puntos, llegó a semifinales de Champions, eso sí, perdió con el Bayern 0-4 en el Allianz Arena y 3-0 en el Camp Nou, global de 7-0. Y por supuesto, ya hablando de otras cosas, pues realmente hizo un gran trabajo más que nada en esa primera vuelta Tito Vilanova. Después, debido a que Tito ya no pudo seguir por su enfermedad y estaba el Tata Martino, estamos hablando de que pues el Tata Martino hizo pienso yo que un mal trabajo y a fin de cuentas ¿qué podríamos decir? Que bueno, que el Tata Martino no siguió para nada lo necesario que era para el Barça y por supuesto estamos hablando de que el Tata Martino no siguió pues nada de lo que tenía que hacer en el Barcelona con su propio estilo y evidentemente esto dio malos frutos. Y por supuesto, a fin de cuentas, pues el vestuario terminó ganando todavía más poder y por supuesto, ¿qué es lo que pasó? Que terminó pues esa temporada en blanco, sin liga, sin copa, sin Champions. Tomando en cuenta que llevábamos como 4 o 5 temporadas consecutivas ganando al menos un título, es decir, ciclos ganadores. Y por supuesto para la 2014-2015 llega Luis Enrique a un Barça que llegaba de bueno, no voy a decir tiempos difíciles porque en comparación con lo que está pasando hoy en día, pues creo que llamar tiempos difíciles a eso pues sería un chiste. Pero bueno, un Barça que perdió la Liga contra el Atlético de Madrid, que en la Copa del Rey la perdió a la final contra el Real Madrid, que en la Champions fue eliminado por el Atlético de Madrid, creo. Y estamos hablando de que a fin de cuentas, pues estamos hablando de que un Barça que venía de la miseria. Y sí, reconocidos por unos como por ejemplo el propio Piqué, que había reconocido que antes de Luis Enrique venían de una época muy mala. Como digo, Luis Enrique recibe ese legado y lo primero que hace es por supuesto traer digamos normas de conducta serias. Por supuesto nota en ese vestuario un problema de jerarquías muy grande donde los jugadores, los Piqué, los Piqué, los Dani Alves, los Messi, Neymar, digamos que tenían un poder digamos un poco mayor a lo que la jerarquía debería tener un jugador, porque los jugadores deberían obedecer al entrenador y de esta manera ir de la mano. Pero en aquel Barça no. En aquel Barça pues digamos que estaba en una mala dinámica porque digamos esto había afectado a la línea de trabajo y también sumado a entrenadores que no tenían el estilo de juego de posesión, pues digamos que fue algo relativamente malo. Como digo,
Luis Enrique básicamente recibe este legado y lo primero que hace, insisto, es poner normas de conducta serias y básicamente se atreve a banquear a la mayoría de los jugadores. El ejemplo más claro es el partido aquel de la primera vuelta en Anoeta, donde el Barça pudo tener la oportunidad de adelantársele al Madrid en la liga y por supuesto pues lo desaprovechó. Básicamente porque llegaron tarde de sus vacaciones, creo que Messi y Neymar, y por supuesto arrancó un Luis Suárez que por supuesto todavía no estaba intoxicado y todavía no tenía problemas de jerarquía. ¿Qué es lo que pasa? Que literalmente pues jugaron Pedro, jugaron Luis Suárez, jugaron Xavi, que en ese tipo de temporada fue suplente, creo que incluso Montoya, es decir, jugaron todos los jugadores que no eran habituales y por supuesto los Messi, Neymar, Piqué, Rakitic, fueron a la banca. Y por supuesto así fue muchos partidos, ¿no? Les hizo saber que no les iba a regalar la titularidad y con esto pues básicamente lo que hizo es hacerles básicamente ver el error que estaban cometiendo y básicamente pues empezaron a esforzarse por supuesto para tener la titularidad y debido a nivel y por supuesto en cuanto a nivel y en cuanto a méritos pues básicamente se ganó la titularidad. Y para hacer eso tuvieron que entrar en una buena dinámica, es decir, Luis Enrique les puso en una buena dinámica, sí, porque por ejemplo en Anoeta se veían entre Messi y Neymar las risitas en Anoeta, en el banquillo del Barça, donde jugadores como Neymar, como Messi, pues claramente estaban riéndose de la derrota y básicamente casi burlándose de que Luis Enrique les dejara en la banca. ¿Qué es lo que pasa? Este es el legado que recibe Luis Enrique, claramente es un legado negativo. Luis Enrique, como digo, limpia todo esto y por supuesto hace un maravilloso trabajo. Luis Enrique, como digo, básicamente es un entrenador que tiene la ideología de juego de posesión, de tener mucho el balón, de ser protagonista con la posesión, de dominar al rival sobre la posesión, en base a la posesión, transiciones rápidas, bien colocados. Tiene matices tácticos que también se notan, salir elaboradamente desde atrás, cómo juega con los interiores, cómo usa los laterales, más que nada cómo empezó usando a Messi también a veces. Básicamente todas y cada una de estas cuestiones podemos ver que Luis Enrique es un maravilloso entrenador. Es decir, para mí, no solo por la trayectoria, sino por lo conseguido y también tácticamente Luis Enrique se podría decir que es el técnico más similar a Guardiola, aunque en ese punto sin llegar a ese nivel de extrema, digamos, brillantez como lo era por ejemplo en esta temporada 2008, 2009, 2010, 2011, especialmente la 2010-2011 que pienso yo que es la mejor del Barça. Como digo, básicamente pues Luis Enrique no llega a este nivel, pero digamos que es un nivel pues demasiado alto, pero se acerca más a lo que es Guardiola hoy en día, pero en el City, lo que fue en el Bayern, y debido a esto Luis Enrique es un maravilloso entrenador. ¿Qué es lo que pasa? Que Luis Enrique al tener esta ideología pues básicamente y tener estos jugadores tomó el proyecto de 2 años antes con Pep Guardiola. Es decir, Guardiola se fue en 2012, Luis Enrique llegó 2 años después, en verano del 2014. Luis Enrique, como lo digo, básicamente tácticamente se parece mucho a Guardiola y digamos que en ese equipo, en esa plantilla que heredó, recibió pues digamos un proyecto, un proyecto, no voy a decir los restos de un proyecto, recibió lo necesario para montarse un proyecto. ¿Por qué? Porque Luis Enrique tenía una estructura, tenía jugadores como a Dani Alves que estuvieron con Guardiola, Mascherano, Piqué que también estuvieron con Guardiola, Sergio Busquets, Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Messi, Pedro, o sea, del Barça de Guardiola solo faltaban a Vidal, que ya se había creo que retirado o se había ido. Faltaba en todo caso David Villa, que después se fue al Atlético de Madrid. Y por supuesto faltaba en todo caso Puyol, que Puyol ya se había retirado. Es decir, casi todos los jugadores de aquella época estaban en ese Barça. Creo que sí menciona a Pedro, pero bueno, también estaba él. Estamos hablando de que Luis Enrique recibió un equipo que tácticamente tenía todas las capacidades que necesitaba. Un equipo que tácticamente y todas las capacidades técnicas, físicas que él necesitaba para montar su proyecto. ¿Por qué? Porque el insto Luis Enrique se parece mucho a Guardiola y debido a esta manera, debido a todo esto, pues recibió el proyecto de Guardiola. ¿Y qué es lo que pasa? Que debido a todo esto, Luis Enrique tomó tenía ya
ya medianamente un proyecto montado. Sí, Luis Enrique lo que hizo es poner a sus jugadores en dinámica, pues, sacarles todo el rendimiento posible, anímicamente, físicamente, tácticamente, psicológicamente, físicamente, jerárquicamente, profesionalmente, seriamente, en cuanto a compromiso, motivación. Sacó todo, absolutamente todo lo que tenía que sacar esa plantilla, y por supuesto con un problema de egos importante. En realidad el problema de, como digo, que estoy comentando, en realidad ya viene desde antes, porque como lo digo, lo sufrió Tito Vilanova, el Tata Martino, y básicamente estamos hablando de que a fin de cuentas Guardiola tuvo problemas con los egos. Por ejemplo, el otro día que hablamos de Sandro Rosell, que hablamos que supuestamente dijo que Guardiola no se fue por su culpa y que fue por problemas con los jugadores. ¿Qué quiere decir esto? Que ya hay problemas ahí, y para menos de que puedas sanear a los jugadores, tienes que hacer limpia. Sí, o sea, todo jugador que tal vez no esté de acuerdo con el entrenador, no eso, sino que directamente no obedezca al entrenador y tenga problemas de jerarquía. Estamos hablando de un jugador que representa un riesgo porque puede crear piques en el vestuario y una guerra a vestuario. ¿Qué es lo que pasa? Los egos venían desde aquella época. Lo sufrió Tito, lo sufrió Tito Vilanova, Tata Martino y por supuesto Luis Enrique. Pero Luis Enrique, debido a que es un entrenador con muchísima personalidad, como los digo, los dejó en la banca, los sentó, no les dio la titularidad. A pesar de estar muy criticado y estar a punto de ser destituido en diferentes ocasiones, decidieron aguantar con Luis Enrique. Y por supuesto Luis Enrique fue capaz de controlar esos problemas de conducta, esos problemas de jerarquía y esos egos. Fue capaz de controlarlos Luis Enrique. Y ojo, un entrenador no está para controlar egos. Un entrenador está para gestionarlos. Si puede disiparlos, los disipa. Un entrenador está para crear un proyecto, está para entrenar, está para guiar a los jugadores, sí, para lidiar a veces con los egos, gestionarlos, gestionarlos, disiparlos si puede, pero no está para controlar egos. ¿Por qué? Porque si un jugador tiene un ego, dependiendo de qué tan grave o qué tan grande sea, un entrenador no puede controlar egos. ¿Sí me explico? Y apenas las cosas empiezan, si las cosas salen bien, digamos que pues todo va a ir bien, y qué maravilloso todo y qué fantástico todo. Pero apenas pase el momento en el que no se gana, como la 15-16, donde no es una temporada mala porque ganamos 4 de 6 títulos posibles y uno de ellos llegando a la final. Estamos hablando de que apenas, a pesar de que fue la primera temporada en donde no se ganó, digamos, nada. ¿Qué es lo que pasa? Que literalmente pues apenas fue la primera temporada donde las cosas medianamente salieron mal, y no mal como tal porque solo fue la primera temporada donde no se ganó todo. ¿Qué es lo que pasa? Que empiezan ya los problemas de vestuario, es decir, los problemas en los que los jugadores claramente ya van contra el entrenador. ¿Qué es lo que pasa? Que durante la 14-15 directamente los jugadores, al obedecer a Luis Enrique claramente fue capaz de controlar esos egos. Que insisto, un entrenador no está para controlar egos, porque por muy bueno que sea un entrenador o muy buena capacidad de gestión de grupo que tenga un entrenador, no puede controlar egos, porque insisto, apenas empiecen a salir las cosas mal, pues los jugadores que tengan un ego y no quieran entender, no van a entender. Por mucho que un entrenador sea bueno controlando y con disciplina, no puede obligar a los jugadores. ¿Sí me explico? Y ahí lo ideal, cuando no puedes obligar a los jugadores a nada y los jugadores claramente ya se les está yendo el avión, pues directamente lo necesario pues es hacer una limpia. Una limpia como estoy seguro que Guardiola lo hubiera hecho si le hubieran dado poder, como estoy seguro que lo hubiera hecho Luis Enrique si le hubieran dado poder. Y estamos hablando de que Luis Enrique pues básicamente tenía una posición así. Luis Enrique básicamente pues le salió bien en su primera temporada y controló esos egos. Y Luis Enrique pues hizo un maravilloso trabajo. El resultado se vio reflejado, ¿no? Ganó la Liga, ganó la Copa y ganó la Champions. Ganó todo. Ganó los 3 títulos. Ganó triplete, algo que solo había logrado en el Barcelona Guardiola, y por supuesto que menos en su primera temporada.
Como digo, estamos hablando de un maravilloso entrenador y es básicamente lo que hizo Luis Enrique. Eso es lo bueno que hizo Luis Enrique. Pero ¿qué es lo que pasa? Que durante la 15-16 empiezan medianamente los problemas. Es decir, la primera temporada donde no se gana la Champions, cae más o menos por abril, mayo contra el Atlético de Madrid en cuartos de Champions. Eso sí, con errores arbitrales, por cierto. ¿Y qué es lo que pasa? Que al perder de esta manera, pues los jugadores cuestionan un poco. Al ya ganar, pues digamos, la Liga, la Copa, la Champions de 2015, la Supercopa de Europa, el Mundial de Clubes, la Liga 2016, la Copa 2016 y varios títulos. ¿Qué es lo que pasa? Los jugadores al tener todos estos títulos, ¿qué es lo que pasa? Que directamente sienten que ya cumplieron ciclo, ya cumplieron misión. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuestionan los planteamientos de Luis Enrique. Tuvimos un bajón en el que casi perdemos la liga, le ganamos al Madrid por un solo punto, y básicamente lo que logramos con todo esto es que pues hicimos 90 y tantos puntos, si mal no recuerdo hicimos 92 o 93, y si no hubiéramos tenido ese bajón, pues básicamente hubiéramos hecho más de 100 puntos, superar al Madrid de Mourinho. Entonces estamos hablando de que Luis Enrique pues hizo una maravillosa temporada y fue capaz de controlar esos egos durante dos temporadas. ¿Qué es lo que pasa? Que ya para las 16-17 se nota ya claramente que comienzan los problemas. La temporada fue muy buena en sí. Empezamos ganando la Supercopa de España, ganamos la Liga, ganamos la Copa, la Liga la peleamos hasta el final. Donde si no hubiéramos tenido ese error en básicamente que nos robaron ese gol contra el Betis, que básicamente fue gol, pues básicamente hubiéramos ganado otro doblete más. Otra Liga, otra Copa y otra Supercopa de España, triplete español. ¿Qué es lo que pasa? Que literalmente en esa temporada los jugadores empiezan a tener problemas con Luis Enrique. Cae el 3-1 contra el Manchester City de Guardiola. Y claramente ya después empieza el 0-4 con el PSG y después el 3-0 con la Juventus. Y salieron los jugadores a cuestionar a Luis Enrique. Si me explico, esos problemas que estaban antes se agravaron en este caso por las golizas, donde esa goliza... Realmente, sí, Luis Enrique pienso yo que tácticamente se equivocó con Emery, pero básicamente estamos hablando de que a pesar de que se equivoque en la táctica, por mucho que tú pierdas en el planteamiento y tal, si los jugadores meten el 100% y tienen calidad y son un conjunto bien trabajado, siempre pueden salir adelante. Y ese fue el problema del partido, fue lo opuesto a lo que se hizo. Hubo problemas de intensidad y claramente pues el PSG, un equipazo con Cavani, con Draxler y básicamente con Emery de entrenador, otro gran entrenador. ¿Qué es lo que pasa? Que literalmente se cae de estas maneras y pues bueno, lo que sucede es que los jugadores empiezan a tener problemas con Luis Enrique, que ese problema se plantea, ves a Busquets, incluso a Iniesta, que no es un jugador habitual en él, cuestionar los planteamientos de Luis Enrique y incluso se corrió el rumor de eso de Piqué, que le dijo al medio tiempo en el vestuario: si te equivocas en el planteamiento, macho, ¿qué quieres que hagamos? ¿Sí me explico? Y todo, cosa que yo me lo creo totalmente de Piqué, porque Piqué siempre ha sido un jugador con problemas de actitud y de jerarquía. Estamos hablando de que en general pues esto fue lo que pasó. Claramente ahí estábamos remontamos porque los jugadores ahora sí obedecieron a Luis Enrique y se tomaron en serio el papel y dejaron máxima intensidad y le obedecieron planteamiento y todo. Y que es lo que pasa, ganamos, pasamos con el 3-0 de la Juventus. Y claramente aquí Luis Enrique en modo molesto sale en modo, no diciéndolo directamente, pero sí diciéndolo entre líneas, que no se equivocó en la táctica. Que no se ha equivocado en la táctica absolutamente en ningún sentido. ¿Qué podemos concluir de esto? Que básicamente pues fue en modo, pues ahora el problema no fue la táctica, ahora cuál es la excusa, ¿sí? Y básicamente no, el problema no fue de la táctica. ¿De cuál fue el problema? Otra vez de lo mismo, de intensidad, de velocidad, de concentración, de ganas, de ritmo. Ese fue el problema y es aquí una de las grandes cosas por las cuales Luis Enrique se fue del Barça. Como digo, básicamente Luis Enrique se fue del Barça de estas maneras porque cuando le obedecían, claramente Bartomeu le daba mínimamente el poder que requería los jugadores, pues pudo controlar esos egos y debido a que ganó
la gente estaba contentísima con él y la prensa pues bueno, pues tenía, debido a que hizo un maravilloso trabajo, no había ni por dónde atacarle, que lo que pasa estaba bien. Pero cuando empiezan los problemas ahí, claramente que lo que pasa, que el vestuario empieza a tener actitudes raras. Tú ves cuestionar a los jugadores, Piqué contestarle al entrenador, necesito estas clases de cosas. Tú ves esto y dices, uff, aquí hay un problema, y es un problema de orden de jerarquías, de jugadores, y es un problema de que los jugadores, pues bueno, están en contra del entrenador, están digamos en estado de rebeldía, que es lo que pasa, que literalmente uno se da cuenta de todo esto y claramente dice, bueno, esto es un problema y aquí, pues tomando en cuenta el historial de estos jugadores, tenemos que hacer limpia. Como digo, por una parte Luis Enrique, digamos, los jugadores le dejan de obedecer, pierde a los jugadores, el apoyo de los jugadores, no le obedecen, pierde en ese sentido. Como digo, en todo caso lo que tuvo que hacer ahí es intervenir y hacer limpia. A sacar a quienes, sacar a Messi, a Luis Suárez, a Neymar, a Iniesta, a Busquets, a Rakitic y por supuesto a Jordi Alba. A Umtiti no, y a Ter Stegen no, y a Sergi Roberto tal vez. Pero básicamente estamos hablando de que hubiésemos tenido que sacar a 7, 8 jugadores de la plantilla. Sí, entonces estamos hablando de que necesitábamos bastante personalidad que tenía Luis Enrique, pero que no tenía apoyo de la directiva. En ese entonces empezaron a sonar los fichajes de Dybala, de Coutinho, que se terminó produciendo, de Dembélé, que también se terminó produciendo. ¿Y qué es lo que pasa? Que yo me pregunto si Luis Enrique pidió a esos jugadores. ¿Qué es lo que pasa? Que Luis Enrique pierde el apoyo de la directiva, pues básicamente la dirección de la dirección deportiva, de la dirección técnica. Él y su staff pierden todo el poder ante los jugadores también. La gente, al ver que básicamente los jugadores pues que se quejan, el equipo no está siendo goleado y venimos lamentablemente de la mejor época de la historia, es decir, 2008-2016, donde el Barça estaba acostumbrado a ganar todo, y debido a apenas una temporada donde un entrenador no gane todo, pues directamente se cree que es un fracaso, cosa que es total y absolutamente falsa. ¿Qué es lo que pasa? Que el culé se volvió, digamos, un poco elitista, y debido a esto dijeron, ¿cómo es posible que un entrenador no gane la Champions? ¿Cómo es posible que un entrenador sea goleado? No, a este lo tienen que destituir, olvidándose sin tener la perspectiva de todo el buen trabajo que tuvo Luis Enrique, como lo comentamos en los primeros 8 minutos. Como digo, básicamente Luis Enrique, la afición se pone en contra de Luis Enrique, sumado a que le cuestionan, debido a que los jugadores se quejan de los planteamientos, también le cuestionan los planteamientos, le cuestionan de igual manera el tema de que ponía a jugar a André Gómez, que si ponía a Mathieu, que por qué pone esos troncos y tal. La afición, debido a las golizas, los jugadores y como los jugadores que ponen, que los odian personalmente, la afición se pone en contra de Luis Enrique. Digamos que los jugadores empiezan en un estado de rebeldía y de la directiva pierde el apoyo. Y por la prensa, ya sabemos que la prensa de la meseta pues básicamente odia a Luis Enrique y es de los entrenadores más perseguidos. ¿Qué es lo que pasa? Que directamente desde la meseta vendían pues cosas como que dirigían la corriente de opinión popular, como por ejemplo, yo creo que el ciclo de Luis Enrique ya está acabado, ¿a qué juegas Luis Enrique? Intolerable. ¿Y qué es lo que pasa? Que hicieron una campaña mediática y a fin de cuentas, pues si vemos a comparación de lo que pasaba antes, ¿qué es lo que pasa? Que ahora Luis Enrique, la afición está en su contra, la directiva pierde el apoyo, la afición está también en su contra, los jugadores están en estado de rebeldía y directamente la prensa pues directamente le persigue y le hace una campaña en contra. ¿Qué podemos concluir? Que Luis Enrique tenía todo en contra y debido a esto decide no renovar, aplazó su renovación por si algo pasaba y sí terminó pasando y no terminó renovando. Eso pasó y ¿qué sucedió después? Pues bueno, directamente pues digamos que tenía todo el apoyo, lo pierde y directamente no renueva y se va. Porque esto no lo comenté, pero Luis Enrique terminó renovando cuando tenía el apoyo de la directiva. El proyecto iba bien, los jugadores lo obedecían. Tenía el apoyo, digamos, de Bartomeu. La gente estaba contenta porque dio buenos títulos, buenos resultados, buen juego. Y la prensa, pues, ¿qué va a decir? Atacar a un tipo que ganó un triplete es imposible. Entonces, cuando todo iba bien, básicamente, pues sí renovó y continuó su proyecto. Cuando tiene todo en contra, no renueva.
qué chistoso, ¿no? Qué coincidencia, qué curioso. Supuestamente cuando Luis Enrique salió dijo que por desgaste, que por otras cosas. Y qué chistoso que en la selección española, donde ya lleva más tiempo y donde no tiene que ver a 20 jugadores, tiene que ver a rastrear y darle seguimiento a él y su staff a como 5,000 jugadores. Qué chistoso que ahí no se cansa. Y hablando ya no de ganar Champions, sino ya un mundial con selecciones una vez cada 4 años. Qué curioso que ahí no siente el desgaste, ¿no? Qué curioso que ahí tiene más tiempo y más presión y ahí no siente el desgaste, donde está incluso más perseguido debido a que es seleccionador nacional. Qué chistoso, ¿no? Y qué chistoso donde claramente donde si tienes un jugador problemático simplemente basta con no convocarlo a la selección. Y donde en el Barça tienes que hacer un traspaso, pues qué chistoso que ahí lleva más tiempo y que ahí pues directamente sí tiene el poder de Molina, el director deportivo, y de Rubiales, presidente. Qué chistoso que ahí no siente el desgaste, que ahí sí se queda y ahí claramente sí sigue su proyecto, ¿no? Pues bueno, evidentemente lo digo en modo sarcasmo y en modo ironía porque pues no es coincidencia que donde sí puede, sí está y donde no podía, no estaba, y que cuando en ese lugar, cuando sí podía, sí estaba, y que cuando ya dejó de poder, ya no estaba. Básicamente por eso es que Luis Enrique se fue del Barça, porque por la campaña en contra de la prensa, la gente se le puso en contra, los jugadores, mayormente los jugadores y la directiva son los responsables de cargarse a Luis Enrique, y debido a esto pues llegó Valverde, amiguito de los jugadores, que es lo que pasó: 3-0 de Roma, 4-0 de Anfield, 2-8 del Bayern Múnich, 0-3 de la Juve, 1-4 del PSG, 3-0 del Bayern Múnich, 0-3 del Bayern otra vez, 3-0 del Benfica, cayendo en Champions, haciendo el ridículo, jugando contragolpe, y así básicamente se acabó el Barça. Conclusión: Luis Enrique se fue del Barça porque perdió todo el apoyo y porque básicamente la afición se le puso en contra, los jugadores se lo cargaron, la directiva mayormente también, no le dieron poderes deportivos y básicamente porque también había una campaña en su contra. Conclusión: es por eso que se fue Luis Enrique, básicamente son los factores que se cargaron a Luis Enrique, por lo menos es mi hipótesis. Si quieren buscar lo que dijeron los jugadores después de las eliminaciones, lo pueden buscar. Pero bueno, simplemente mi opinión y lo que yo quería decir de Luis Enrique. Básicamente se lo por la misma razón que Guardiola, y por supuesto, pues conclusión: un entrenador que ha hecho un gran trabajo vale más y tiene más peso que cualquier futbolista, si sea el mejor futbolista de la historia, cualquier presidente, cualquier aficionado y cualquier prensa o periodista. Pero básicamente, lejos de darle esta perspectiva a los aficionados, se les dio la otra de que ganaron por los jugadores, saquemos al entrenador que es el responsable, y con los jugadores que tienen el buen crédito y son los que ganamos por ellos, pues básicamente traen otro entrenador, ganaremos, cosa que no pasó. Pero bueno, básicamente es mi opinión nada más. Luis Enrique es un grandioso entrenador, es un fantástico entrenador, eso nadie se lo va a quitar, pero lamentablemente salió de la peor manera posible. Y básicamente como salió Luis Enrique. Luis Enrique es un grandioso entrenador, triunfa en la selección española y esperemos que haga un gran trabajo. Pero bueno, simplemente nada más que agregar. Sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción y mi canal principal en Anime Manga también. Yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.